Mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto es poder compartir en este tiempo con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tayacaja. Saber que el Señor nos permite poder estar compartiendo este tiempo muy especial, hoy día domingo, Día del Señor, para poder escuchar su palabra. Agradecemos al Señor, a su siervo Helber Quirós, a vuestro pastor también Elías Muñoz por la invitación en este tiempo. Y deseamos nosotros seguir con la temática en el cual durante todo este mes lo hemos estado viendo, la cual se ha titulado La soberanía de Dios y las realidades del siglo XXI. Hemos visto diferentes tópicos, hemos visto diferentes características de cómo el Señor es soberano y cómo también su iglesia, sus hijos tienen que enfrentar toda situación que hoy por hoy encontramos en la sociedad. Pero permítame en este tiempo el poder orar y dejar todo en las manos del Señor, sabiendo que Él es quien nos guía, sabiendo que Él es quien está con nosotros y que tanto usted como yo hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar su palabra. Así que ahí donde está mi hermano, mi hermana, acompáñenme en unas palabras de oración. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, gracias Señor te damos por tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros. De saber, Padre Santo, que tú nos convocas el día de hoy para escucharte, para poder, Padre Santo, examinar nuestra vida delante de tu palabra, para examinar nuestra vida delante de ti, Señor. Porque deseamos glorificarte, deseamos, Señor mi Dios, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros. Y Padre, en este tiempo oramos pidiéndote, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos interrumpa de lo que el día de hoy tú nos quieres hablar. Señor, descansamos en ti. Muchas gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más, bienvenidos. Qué bueno es estar aquí. Quisiéramos nosotros hablar acerca del siguiente tópico referente al tema la soberanía de Dios y las realidades del siglo XXI. Nosotros queremos hablar acerca de un punto muy especial, acerca de la soberanía de Dios frente a la política. La soberanía de Dios frente a la política. Y es importante el poder comprender hoy por hoy cómo nosotros podemos ver el tema político. En medio de una situación tan difícil e incierta, nosotros quisiéramos decir a modo de introducción tres cosas a cuatro muy importantes. En primer lugar, quisiéramos decir lo siguiente, que hay tres grandes temas de discusión del hombre. Escúcheme bien, hay tres grandes temas de discusión del hombre. Cuando nosotros hablamos acerca de este punto es que en cualquier lugar donde usted vaya, sea aquí en Lima, sea que usted esté en provincia o sea que usted nos ve también fuera del país, hay tres temas interesantes que muchas veces causan discusión en medio de las personas. Uno, por ejemplo, es el fútbol, en el cual no necesariamente somos partidarios de un equipo y por no ser partidarios de un equipo puede comenzar la discusión o las diferencias frente a A, B, C jugador, frente a A, B, C equipo, porque realmente cada uno tiene una posición. Pero el segundo gran tema de discusión encontramos es con respecto a la religión, en el cual muchas veces podemos hablar de diferentes temas de actualidad, podemos hablar temas acerca de entretenimiento, podemos hablar acerca de temas sociales, pero muy pocas veces en medio de las relaciones interpersonales que hemos podido tener, muchas veces el tema de religión es un punto vacío, un punto en el cual muchas veces a algunos no les gusta entrar. Pero en tercer lugar, el otro tema de gran discusión es el tema político, en el cual ya comienzan, en este caso, las posiciones frente a la gobernabilidad del país, frente a la gobernabilidad del distrito, frente a la gobernabilidad que tienen las autoridades en diferentes ministerios. Y puede ser que poco a poco comenzamos nosotros a tener puntos de vista que son diferentes y por no saber cómo llevar buenas comunicaciones, en este caso,
temas de discusión o de cambio de ideas, comenzamos, puede ser, a llegar a los apasionamientos a tal punto de distanciarnos. Hemos hablado acerca que Dios es soberano y nuestro Dios es sobre todas las cosas y aún más sobre todo lo que tenga que ver con el tema político. Pero como hemos dicho, en segundo lugar, quisiéramos decir, es que no solamente son estos tres grandes temas de discusión del hombre, sino que tanto usted como yo hoy en día vivimos en una realidad social de nuestro país. Una realidad en la cual nosotros hemos vivido meses atrás marchas referente a la gobernabilidad del país frente a la política de nuestro país, en el cual hoy en día podemos encontrar muchas personas que no están de acuerdo o están a favor o no están a favor acerca de las medidas tomadas. Es un tema tan social que muchas veces comienzan a enfrentarse en dos bandos. Pero no solamente podemos quedarnos con esa realidad social, sino también que podemos hablar acerca de la realidad política de nuestro país, en el cual estamos entrando a un tema y a un tiempo de campaña en el cual nosotros, tanto usted como yo, tenemos el deber de tener la responsabilidad de elegir correctamente a nuestras autoridades. Y en medio de esa realidad en el cual usted y yo vivimos y pueden llegar comentarios, las noticias acerca de los diferentes momentos de corrupción, los diferentes momentos de inmoralidad, nosotros podemos decir, ¿y ahora qué tenemos que hacer tanto usted como yo? Pero en cuarto lugar, nosotros quisiéramos hablar que no solamente hay una realidad social, no solamente hay una realidad política, sino que también, sobre todo, escúcheme bien, hay una realidad espiritual en nuestro país. Escúcheme bien, una realidad espiritual en nuestro país, en el cual estas situaciones que hoy en día vivimos nos enseña cómo hoy en día el hombre puede estar tan cerca de Dios o cómo el hombre está tan lejos de Dios, en el cual nuestra confianza podemos en algún momento depositarla en un hombre, en una persona, y nos olvidamos de nuestro Creador, nos olvidamos de nuestro Salvador, y nos hace ver realmente cuál es la realidad de nuestro país hoy en día en el ámbito espiritual. Qué importante y qué necesario es que tanto usted como yo no tengamos que hacer oídos sordos, taparnos los ojos ante las realidades que hoy en día vive nuestro país y la situación en la cual podemos estar pasando. Por eso nosotros encontramos algo muy interesante que el apóstol Pablo comienza a decir a la iglesia de Roma, referente a las autoridades, y como tanto usted como yo tenemos que tener presente ello para que de esa manera tengamos que conducirnos, escúcheme bien, conducirnos correctamente frente a las situaciones políticas, gobernables de nuestras autoridades en medio del país, en medio de nuestro Perú. Por eso ahí donde usted está, yo le invito a que pueda rápidamente abrir su Biblia y pueda buscar conmigo el capítulo 13 del libro de Romanos. Romanos nos habla mucho acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Romanos nos habla mucho en un lenguaje jurídico, un lenguaje judicial, de cómo el ser humano, de cómo el creyente, mejor dicho, tiene que saber guiarse en medio de una sociedad en el cual no reina el Señor. Capítulo 13 del libro de Romanos, los primeros versículos van a decir lo siguiente, y vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros encontramos en estos textos del versículo 1 al versículo 14 cómo el autor a los romanos comienza a hablar acerca de cómo la iglesia del Señor se tiene que conducir en medio de las autoridades, de cómo tanto usted como yo tenemos que saber cómo guiarnos para que de esa manera podamos nosotros saber que el Señor es quien guía cada paso de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, tenemos que decir y afirmar algo muy importante en esta mañana. Tenemos que decir lo siguiente: todo creyente debe saber que Dios es soberano frente a la política de nuestro país. Escúcheme muy bien, todo creyente debe saber que Dios es soberano frente a la política de nuestro país. Nosotros creemos en un Dios soberano. Nosotros creemos en un Dios supremo, el cual está por encima de las circunstancias que hoy en día podemos vivir socialmente, políticamente. Y como hijos de Dios, nuestra referencia, nuestra brújula de saber cómo acercarnos, cómo dirigirnos a nuestras autoridades, lo encontramos en la palabra de Dios. No podemos salirnos de la palabra, porque su palabra es el cual nos da la ética correcta, nos da la dirección correcta para que nosotros podamos comprender qué es lo que tenemos que hacer frente a nuestras autoridades. Por eso nosotros queremos lanzar una pregunta en este tiempo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser nuestro pensar y actuar frente a nuestras autoridades? ¿Cómo tanto usted y yo tenemos que saber dirigirnos? ¿Cómo tendríamos que pensar correctamente frente a las situaciones que hoy en día vivimos? Queremos en esta mañana rápidamente hablar de 3 puntos importantes que lo encontramos en la palabra del Señor. Queremos decir en primer lugar lo siguiente: que todo creyente tiene que tener una comprensión que toda autoridad es puesta por Dios.
Tenemos que comprender, mis hermanos, que toda autoridad que hoy en día está frente a nosotros, gubernamental, eclesial, laboral, es una autoridad puesta por Dios. Dice la Biblia lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué interesante es poder comprender cómo Pablo comienza a hablar en este capítulo 13, en este primer versículo, diciendo un imperativo importante para todo creyente, un imperativo en el cual es constante: sométase. Nuestra humanidad realmente le cuesta hacer ello. Imagínense que viene una persona a usted y tenga que decirle: sométete a tal persona, sométete a tal autoridad. ¿De buenas a primeras usted lo tomará? ¿Por qué? Porque nos cuesta. Porque nuestra naturaleza, la cual es de pecado, muchas veces tiende al mal y le cuesta aceptar lo que Dios pone frente a nosotros. Cuando nosotros decimos ello, usted y yo tenemos que comprender lo siguiente: que las autoridades puestas por Dios tienen su consentimiento. Tienen su consentimiento. ¿Quién consiente que esa autoridad que hoy en día nosotros tenemos, que esa autoridad de la cual tenemos en el centro de trabajo, esa persona, quien consiente que tengamos esa autoridad, es Dios? Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con la cara de la persona, con la actitud de la persona, y no nos damos cuenta que esa persona, esa autoridad es puesta por Dios porque tiene su consentimiento. Y en medio de ello, Dios quiere tratar con nosotros. En segundo lugar, tendríamos que decir lo siguiente: que las autoridades puestas por Dios tienen autoridad delegada por Él. Tienen autoridad delegada por Él. Esa autoridad no es dada por los hombres. Esa autoridad viene de Dios, porque así Dios lo quiso, porque así a Dios le plació, y tanto usted como yo, como hijos de Dios, como hombres y mujeres espirituales, tenemos que comprender que la autoridad que tiene esa persona, Dios le ha dado. Y a veces nos cuesta. Y a veces podemos cuestionar. Y sabe que mi hermano, mi hermana, el Señor le demandará a esas autoridades acerca de las decisiones que han tomado, porque ellos han sido llamados para el cuidado del pueblo, para el cuidado de los suyos. Tenemos que comprender, en tercer lugar, que las autoridades son puestas por Dios por la siguiente razón, mis hermanos: es que demuestran la voluntad de Dios. Demuestran la voluntad de Dios. Cuando usted y yo vemos a una persona, estamos viendo su voluntad. Y su voluntad, como dice su palabra, es agradable y perfecta. Y muchas veces nos puede chocar. Mire cómo empieza el texto bíblico: sométase toda persona a las autoridades superiores. Mis hermanos, es un imperativo que comienza a usar Pablo. Un imperativo en el cual, al ser escuchado por la iglesia, va a demostrar qué es lo que hay en el corazón de sus lectores. Y en esta mañana, el Señor mismo usa este texto bíblico para usted y para mí, para poder revelar realmente qué hay en nuestro corazón. Seguidamente, Pablo comienza a decir las siguientes palabras: de modo que,
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En una versión diferente, la traducción viviente, nos dice lo siguiente: por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Son fuertes las palabras del apóstol. Y son fuertes esas palabras para usted y para mí. Porque realmente el que se rebela demuestra un corazón. Por eso podemos decir que va a evidenciar el corazón del hombre. La rebeldía propiamente revela el corazón del hombre. ¿Qué es lo que alberga en su corazón? Y muchas veces los comentarios fuera de lugar, los cuestionamientos van a demostrar qué es lo que usted tiene en el corazón. Pero también podemos decir que la rebeldía desenvolverá consigo desobediencia. Póngase a pensar. Comienza Pablo a decir: sométanse a toda autoridad superior puesta por Dios. Y tengan mucho cuidado, porque el que resiste esa autoridad que Dios ha puesto trae consigo condenación. La rebeldía no solamente va a quedar en querer ser una oposición, sino que la rebeldía va a llevar a poder hacer desobediencia. Una desobediencia abierta o una desobediencia en la cual soy muy discreto para hacerlo. Pero podemos decir en tercer lugar que la rebeldía va en contra con lo que Dios ha establecido. Con lo que Dios ha establecido. Mis hermanos, Dios nos invita en esta mañana a reflexionar en este primer punto. De cómo tanto usted como yo, siendo hijos de Dios, comprendiendo y sabiendo que Él es nuestro Señor, y que estamos en un mundo en el cual el Señor es soberano y está por encima de. Muchas veces podemos ser muy ligeros en nuestras palabras, en nuestros comentarios, pero también en nuestras acciones. Y me llama mucho la atención la última parte del versículo 2. Y será castigado, y acarreará condenación para uno. ¿Cuántas veces hemos podido ser muy rebeldes, desobedientes, en medio de las autoridades que Dios pone frente a nosotros? Pero como hemos dicho, tenemos que comprender que la autoridad Dios la ha puesto. A Él fue su beneplácito, fue su voluntad, y el Señor le delega su autoridad. Pero en segundo lugar, tenemos que decir lo siguiente: una actitud de sujeción a las autoridades puestas por Dios. No solamente podemos quedarnos en la comprensión, no solamente podemos quedarnos en la teoría. Ahora, mis hermanos, tenemos que llevarlo a la práctica. Y el versículo 5 nos habla acerca de ello, al cual nos dice lo siguiente: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Comprendemos que la autoridad es puesta por Dios, pero ahora ya no solamente es la comprensión, ahora tienes que llevarlo a la práctica. Y el llevarlo a la práctica significa sujétate. Sujétate. ¿Te cuesta sujetarse? Nos cuesta sujetarnos. Y ahí realmente vamos a poder ser moldeados por el Señor en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Rápidamente quisiéramos decir lo siguiente. En primer lugar, Dios demanda de sus hijos sujeción a las autoridades puestas por Él. Y cuando hablamos de la sujeción
a las autoridades. Nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que imparte las autoridades, que tanto usted como yo tengamos que respetar, tengamos que realizar. Estamos a puertas, o mejor dicho, ya entramos a un toque de queda. Estamos entrando a un tiempo de cuarentena. ¿Usted lo respetará? ¿Usted se sujetará? Si sus autoridades le dicen que tiene que pagar su arbitrio, ¿usted se sujeta al hacerlo? Si sus autoridades les dicen tienes que pagar el IGB, ¿te estás sujetando y lo estás haciendo? Si nuestras autoridades nos dicen no compren nada robado, ¿te estás sujetando a hacerlo? No te olvides que son autoridades puestas por Dios. Por eso podemos decir, Dios nos hace ver las implicancias humanas de tener una actitud de rebeldía. Y esas implicancias humanas, como dice el versículo 5, no solamente por razón de castigo, no solamente por razón del castigo. Mis hermanos, toda decisión, escúcheme bien, toda decisión trae una consecuencia. Usted se pasa una luz roja, la autoridad va a tener que sancionarle. Usted maneja ebrio, la autoridad va a tener que sancionarle. Pablo comienza a mostrarnos y hacernos ver que hay una consecuencia humana, implicancias humanas frente a nuestra rebeldía a la autoridad. Pero también podemos decir en tercer lugar que Dios nos muestra que aún nuestra conciencia estará intranquila. Porque ya no solamente es en el plano humano, sino también llega a un plano espiritual, en el cual nuestra propia conciencia no nos va a dejar tranquilos porque hemos hecho lo incorrecto delante de Dios y delante de las autoridades. ¿Cómo hoy en día usted se está conduciendo frente a las situaciones donde usted ve a una autoridad? ¿Cómo hoy en día usted está tratando frente a las situaciones políticas, gubernamentales que hoy en día tenemos en nuestro país? Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia lo dice, que acarrearemos castigo. Tito capítulo 1 versículo 15 al 16 nos dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mis hermanos, y ahí es donde entra nuestra conciencia, en el cual yo puedo hoy en día vivir una vida cristiana, una cristiandad de religión, o puedo vivir una cristiandad en la victoria de Cristo Jesús, negándome a mí mismo cada día y tomando mi cruz y seguirle a Él. ¿Cómo hoy en día, mi hermano, mi hermana, usted vive frente a las autoridades que Él pone delante de usted? Porque entonces, como dice la Biblia, nuestra conciencia se cauterizará y ya no va a haber ningún compungimiento de arrepentimiento, y eso es peligroso. No solamente comprendemos que las autoridades son puestas por Dios, no solamente tenemos que tener la actitud correcta frente a las autoridades y a las decisiones que las autoridades toman para poder saber cómo guiarnos, sino que en tercer lugar tenemos que tener un proceder como hijos de Dios, un proceder correcto como hijos de Dios. Lea conmigo lo que dice el capítulo 13, versículos de 13 al 14. La Biblia dice así:
andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Me encanta cuando dice la palabra, andemos como de día honestamente, vestidos del Señor Jesucristo. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que andar honestamente. Nuestro estandarte es la verdad porque Cristo es la verdad. Pero tenemos que vestirnos de Él para poder proceder como hijos de Dios en una sociedad de tinieblas. Nuestro rol como ciudadanos espirituales, porque nuestra patria celestial no está aquí en la tierra, sino está con Cristo. Y eso tenemos que nosotros evidenciarlo y mostrarlo a los demás, como ciudadanos del reino de los cielos, estando aquí en la tierra, viviendo honestamente, viviendo claramente como el Señor nos enseña, porque somos ciudadanos del reino. Pero también tenemos que decir lo siguiente, que nuestro rol como ciudadanos tienen que reflejar a Cristo. Por eso dice la Biblia, vestíos del Señor Jesucristo. Y el vestíos del Señor Jesucristo nos habla de algunas características importantes del Señor. En primer lugar, el amor al prójimo. El amor al prójimo. Y no hablamos de un amor en el cual yo le doy un beso, un abrazo y le digo, ese es mi hermano. No necesariamente, sino un amor que va mucho más allá cuando hay un respeto. Por ejemplo, usted ama a su prójimo cuando se pone una mascarilla cuando tiene que salir a la calle a comprar. Usted ama a su prójimo cuando no bota la basura en la calle. Usted ama a su prójimo cuando usted lo trata con las palabras correctas. Porque usted ahí se está vistiendo con las vestiduras del Señor Jesucristo. Porque tenemos que reflejar al Señor, el amor al prójimo. Otra característica del vestirnos del Señor Jesucristo es el sacrificio, el negarnos a nosotros mismos, a lo que yo quiero, para que sea lo que Dios quiere, y en esa manera glorificar al Señor. Estamos siendo ciudadanos que reflejan a Jesucristo aquí en la tierra. Porque eso es nuestro rol frente a la sociedad. Porque ese es nuestro rol frente a la situación de corrupción, de mentira. Y ahí es donde tenemos que levantarnos como hijos de luz. Pero en tercer lugar, podemos decir nuestro rol, que antes que los apasionamientos humanos, está primero nuestro Señor. Nuestro rol, que antes de los apasionamientos humanos, está primero nuestro Señor. Qué importante es que tengamos dominio propio en medio de la situación turbulenta que hoy en día vivimos. Y que muchas veces los comentarios de por aquí y de por allá nos pueden arrastrar y nos hacen perder nuestra identidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el corazón es engañoso. Y si dejamos que nuestras pasiones gobiernen nuestra vida, nos vamos a dar contra la pared. Es mejor pararnos en la palabra y a partir de ahí recién ser sabios para saber en qué momento hablar. Dios es soberano, pero Dios demanda de sus hijos comprensión, actitud, pero el correcto proceder como ciudadanos del reino de Dios. Por eso, una vez más, ¿cuál debe ser nuestro pensar y actuar frente a nuestras autoridades? Una comprensión de que toda autoridad es puesta por Dios.
una actitud de sujeción a las autoridades puestas por Dios, pero también un proceder como hijos de Dios. Cuando usted y yo abrazamos esas verdades que la palabra nos enseña, entonces vamos a poder seguir siendo luz y vamos a alumbrar aún más. Y el que va a ser glorificado y exaltado es nuestro Señor. Querido hermano, querida hermana, que Dios siga transformando su vida, que Dios siga limpiando su vida y que usted disponga su corazón y decirle, Señor, aquí estoy yo. Y que de esa manera podamos decir, gracias Señor, porque tú eres mi máxima autoridad. Tú eres, Señor, mi Señor. Tú eres quien pone las autoridades. ¿Se da cuenta cómo cambia nuestra perspectiva? Y ya no vamos a ver con nuestros ojos humanos, sino ahora lo vamos a ver con los ojos de Cristo. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal si oramos para terminar? Padre, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos comprender en este tiempo que toda autoridad es puesta por ti. Que tú, Señor, deseas de tus hijos la correcta actitud y en medio de ello tú deseas que seamos luz. Que, Señor mi Dios, podamos ser responsables en el rol como hijos tuyos en este mundo. Señor, oro por tu iglesia en Tayacaja. Guárdalos, cuídalos, háblales, Señor. Desafíalos. Y, Señor, que sigan siendo, Señor, luz en medio del lugar donde se encuentran. Que el estandarte de la verdad que eres tú siga siendo proclamado en medio de Tayacaja. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Ha sido un gusto el poder estar con ustedes y qué bueno que podemos nosotros disfrutar de este tiempo. Que Dios los bendiga.